guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Siempre están presentes en nuestra mente, pero a veces se nos olvida hacerlo público a todas esas miles de personas que siguen el ministerio a través de la plataforma de YouTube en Producciones Centro Victoria. Agradecidísimos con ustedes porque se suscriben, porque comentan, porque comparten con otras personas, y yo sé que muchos de ustedes oran por nosotros y uno siente cuando enseña, cuando predica, la cobertura espiritual, cuando hay gente orando por el ministerio. Así que gracias. ¿Estamos listos? Muy bien. Libro de Proverbios, capítulo 25. Proverbios es uno de los varios libros de las Sagradas Escrituras que se le atribuyen al rey Salomón. Salomón tuvo fama de ser el hombre más sabio que ha existido. Y Proverbios pertenece a un tipo de libros que se conocen como libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés, Job, algunos de estos libros. Era un tipo de literatura muy popular hace 3000 años en el Medio Oriente. Había libros de sabiduría en Egipto, había en Babilonia, había en Israel. ¿Cuál es la diferencia con los de Israel? Que nosotros creemos que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces muchos de estos proverbios, y nosotros conocemos la palabra proverbios, tienen un origen popular. El pueblo, la gente sencilla tiene una capacidad para crear en un dicho muy corto una verdad muy grande. Los campesinos sobre todo. En Costa Rica tenemos una cantidad impresionante de proverbios. Probablemente no nos acordaríamos de todos ahorita, pero la gente de campo expresaba verdades, como decía cosas como esta. Te dicen una cosa para simbolizar otra. Te dicen: el buey lerdo se toma el agua sucia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La gente que llega tarde a las conferencias, la gente que llega tarde a los almuerzos, la gente que llega tarde al trabajo, pues siempre va a tener problemas. El que a buen árbol se arrima, se lo lleva la corriente. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Escoja las amistades, escoja el tipo de personas con el que usted se quiere relacionar. Si se relaciona con tontos, con vagos y con delincuentes, probablemente va a terminar muy parecido. Si se relaciona con gente temerosa de Dios y gente, entonces probablemente algo de eso va a atrapar a usted. Los proverbios, estos no son inspirados por Dios, son de la sabiduría popular, pero tienen unas verdades increíbles. Y los de la Biblia, pues son mejores, obviamente. No todos los proverbios que aparecen en el libro de Proverbios fueron escritos por Salomón, pero la mayoría sí. Y hay miles de proverbios que escribió Salomón que se perdieron y no están en la Biblia. Miles, literalmente. La misma Biblia dice que Salomón escribió miles de proverbios que no están ahí. Pero los que tenemos son los que Dios quiere que llegaran a nosotros. Y este capítulo 25 es interesante porque empieza diciendo: también estos son proverbios de Salomón. O sea, lo que sigue sí le pertenecen al rey, la autoría. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces nos cuenta hasta el proceso de transmisión literaria. Salomón escribió esos proverbios. Probablemente el papel o el pergamino o el papiro no era de muy buena calidad en aquella época, empezaron a deteriorarse y los escribas del rey Ezequías los transcribieron, los escribieron. Así han llegado a nosotros. O sea, este texto que vamos a leer empezó su recorrido por este planeta hace 3000 años y ha venido pasando de generación en generación. A veces no entendemos el milagro que es tener una Biblia en la mano. ¿Cuántas generaciones de hombres dejaron sus ojos copiando a mano los documentos de la Biblia? Cuando no había cuadernos, cuando no había lapiceros, cuando no había pluma, cuando no había máquinas de escribir.
Cuando tenían que fabricar la tinta, tenían que desplumar a un ganso con una cuchilla, afilar la pluma del ganso, mojarla en la tinta que ellos fabricaban y empezar a escribir letra por letra. No había luz eléctrica. En países donde la temperatura a veces llegaba a 15 a 20 grados bajo cero, sin calefacción, alumbrándose con lamparitas de aceite. Se hacían viejos, ancianos, copiando la Biblia, morían, no se casaban, no tenían hijos, para que otra generación viniera y tomara y la volviera a copiar. A veces no entendemos, hermano. Eso que usted tiene ahí es un tesoro. Hay miles de seres humanos que dejaron su vida, dejaron su columna vertebral torcida de estar sentado en bancos sin acolchamiento. Se enfermaron, les dio tuberculosis con el frío, por amor a esta palabra. Para que después ustedes tengan esa Biblia tan linda, forrada en cuero, con letra gigante, con concordancia, con notas, y la meta en una gaveta y no la lea nunca. Y después queremos que Dios nos bendiga. Pues estamos tan ocupados que cómo va a tener tiempo para leer la Biblia, que la lea el pastor que está de vago. Es un tesoro, y este es uno de los pocos textos bíblicos que nos cuenta ese proceso de transmisión. Salomón escribe, probablemente las copias que escribe el original que escribe Salomón se deteriora, y los escribas del rey Ezequías, que tenía su trono en Judá, se encargan de copiarlos para que lleguen hasta nosotros. Y ¿cómo arranca esta sección de Proverbios? El versículo 2 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Apréndase eso de memoria porque es un texto clave. Honra de Dios, la gloria de Dios es encubrir un asunto, y la honra del rey es escudriñarlo. ¿Están listos para arrancar? ¿Sí? Muy bien. Hay alguien que lo está llamando. Por favor, desconecte su teléfono. Estamos hablando de distracciones. La Biblia es un libro, voy a decir dos cosas que parecen contradictorias, pero que no lo son tanto. Uno, la Biblia es un libro increíblemente fácil. Su lectura hace sabio al sencillo. O sea que si uno no es muy brillante, pero empieza a leer la Biblia, al final usted va a aprender un poco de todo, de psicología, de historia, de teología, porque la Biblia tiene de todo, de poesía, de filosofía. Cualquier persona puede empezar a leer la Biblia y estudiarla y va a ser bendecido. De hecho, conozco varias personas que no sabían leer ni escribir y aprendieron a leer con una Biblia. Fue el primer libro que leyeron, no Paco y Lola, sino la Biblia. Usted no necesita saber hebreo, ni latín, ni griego, ni tener un doctorado en teología. Simplemente necesita tener hambre y pasión por la verdad de Dios, y el que tiene hambre, Dios lo va a saciar. Una vez dicho esto, voy a decirle, la Biblia es un libro extraordinariamente complejo. O sea, es extraordinariamente sencillo y al mismo tiempo es tan complejo que tenemos 3000 años de estudiarlo, y algunos de los mejores cerebros de la humanidad se han dedicado a investigar, y todos los días la gente saca nuevo material, hay nuevos libros, nuevos estudios, hay nueva revelación de la misma palabra. Entonces, lo que usted necesita para ser salvo, para que sus pecados sean perdonados, para tener vida eterna, para nacer de nuevo, para vivir una vida linda y bendecida aquí en la tierra, lo puede entender cualquiera. Pero también este mismo libro tiene otros niveles de interpretación. No sé si me estoy explicando. Tiene otros niveles de revelación. Usted se puede quedar en la superficie con lo elemental, o puede bucear en la palabra, si me permite la expresión. Y vamos a ir entonces a explicar que en la Biblia hay una serie de cosas que se llaman misterios. No los del rosario, misterios dolorosos y gozosos, no, sino misterios. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio es algo que estuvo oculto, que nadie podía entenderlo durante todo el antiguo pacto, durante toda la dispensación de la ley. Por más inteligente que fuera el hombre o la mujer, Dios había reservado ese conocimiento, nadie podía entenderlo. Por eso dice Proverbios que la gloria de Dios era, ¿qué? Encubrir. ¿Qué es encubrir? Esconder, ocultar un asunto. Pero lo interesante es que esas cosas que estuvieron ocultas, que fueron misterios en el Antiguo Testamento, muchas de ellas han sido reveladas en el Nuevo. El Nuevo Testamento lo que hace es tomar muchos de los misterios del Antiguo Testamento
y explicarnos a nosotros. Entonces, cosas que cuando usted empieza a estudiar la Biblia, si empieza por el Antiguo Testamento, que no se lo aconsejo, si está empezando a leer la Biblia o quiere empezar, empiece a leer por el Evangelio de Mateo o el de Juan, empiece en el Nuevo Testamento y cuando lo ha terminado se devuelve al Antiguo. Esas cosas que estaban ocultas en el Antiguo y que uno empieza a leer y no entiende, muchas de ellas el Señor las revela en el Nuevo. Pero ¿a quién se las revela? No a cualquiera, hermano. Por eso le digo, la Biblia, si usted quiere salvarse y vivir tranquilo aquí, es fácil, lo puede entender cualquiera. Pero si quiere conocer más del plan de Dios, del propósito, de la naturaleza de Dios, entonces tiene que bucear un poquito más adentro. Por eso dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero que la honra del rey es ¿qué? Escudriñarlo. Este verbo escudriñar significa examinar con atención, con detenimiento, con cuidado. En el Evangelio de Juan Jesús dice escudriñad ¿qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces esto es un mandato. ¿A quién le dijo Jesús que escudriñara las Escrituras? A sus discípulos. Pero aquí dice que la honra de escudriñar le pertenece ¿a quién? Al rey. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y como reyes y reinas y princesas y princesos, ustedes tienen el privilegio y la obligación de escudriñar las Escrituras. Y van a encontrar cosas que una lectura simple, rápida, descuidada no les va a mostrar. Hay una honra, hay un privilegio, hay una bendición cuando usted escudriña los misterios de Dios. Y vamos a empezar hoy por alguno de esos misterios. ¿Les parece bien? Hay muchos. Esta semana estuve reunido con un grupo de hermanos y hermanas y les manifestaba algo de esto. Yo tengo ganas de hacer una lista de los misterios que hay en el Antiguo Testamento que ningún profeta pudo entender, por más santo, por más que ayunara, por más que orara, porque Dios tenía como gloria esconder ese asunto y esperar un tiempo prudente, que solo él sabía cuál era, donde lo iba a manifestar, para que sus reyes y sus reinas pudieran tener honra al descubrirlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, vamos a empezar con una parábola que todos conocemos. Mateo capítulo 13. Me avisan, por favor. Me avisan cuando está en la pizarra, porque ya nadie busca. Muy bien. Es una parábola muy conocida. La enseñan ahí en las clases de los niños, en la escuelita infantil. Todos ustedes la han oído alguna vez. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hay gente que dice que Jesús no tenía casa, que las zorras tienen cuevas y los pajaritos nidos, pero que no tenía. Claro que tenía casa, pero eso es otra historia. Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. O sea, Jesús era como los gringos pensionados de acá. Tenía casa a la par de la playa. Salió y se sentó en la playa y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. ¿Se están imaginando la escena entonces? Sí, Jesús está en la playa, la gente se agolpa así alrededor de él, él se sube a un bote, se aleja un poquito y la gente queda en la playa. Y desde ahí, desde el bote, empieza a enseñarles. Les habló muchas cosas por parábolas. Por parábolas. La parábola es una comparación, una figura literaria que toma algo del mundo natural, sencillo aparentemente, y lo convierte en una verdad en el mundo espiritual. Como pasa con los proverbios. Un dicho corto del mundo natural y lo convierte en una verdad espiritual. Entonces les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y les cuenta esa parábola famosa, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Aquí casi todos hemos sido campesinos o somos campesinos. Usted sabe, sale a sembrar y es una bandada de pájaros los que andan detrás del sembrador, porque algunas de las semillitas se van a dispersar y ellos se las comen. Pero otra parte de la semilla, dice, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Qué alegría, se le ven los brotecitos, pero salido el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Estaba sobre piedras, las raíces no pudieron profundizar mucho, se secó rápido. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta frase ya tiene que ponerlo a pensar, que el cuento no es tan sencillo como parece. Jesús está hablando con campesinos. ¿Qué está hablando este hombre de semillas? Como todos sabemos eso. Nadie es tan tonto para ir a sembrar donde hay espinas. Nadie es tan tonto para echar la semilla en la carretera. Nadie es tan tonto para echar la semilla donde hay zarzas y espinos o en las rocas. Pero Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cada vez que esa frase aparece en la Biblia, significa que la cosa no es tan sencilla como parece. Porque toda la gente, vamos a ver, supongamos que hubiera sordos en la audiencia. Supongámoslo. ¿Para qué le va a decir el que tiene oídos si el sordo no va a oír? Eso es como los pastores que se suben al púlpito a regañar a los que no vienen al culto. Los que no vienen no vinieron. Están regañando a los que sí vinieron. Quiere decir que toda la gente en ese auditorio, todos tenían oídos y todos escuchaban. Pero aquí no está hablando de oído físico, de uno de los 5 sentidos. Está hablando de tener un oído espiritual. Quiere decir, les estoy contando un cuento de agricultura, pero tienen que tener oído espiritual para saber qué es lo que realmente estoy enseñando. La gente oye la parábola, había mucha gente en la playa. ¿Qué pasa en el versículo 10? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sabe por qué le preguntan? Porque ellos tampoco entendieron ni papa. Uno a veces cuando es pastor o predicador usted se frustra y dice, Dios mío, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, ya no, pues no me sale bien, pues ya no puedo más, pero traté de dar lo mejor que puedo. Y yo siento que la gente no está entendiendo. Casi todos nos hemos sentido frustrados por eso. Pero no se frustra, al Señor le pasaba también. Y le pasaba con tipos que andaban con Él de día y de noche. Uno apenas los tiene a ustedes un ratico, 40 minutos por semana. Jesús los tenía 24 horas diarias y ni así lo entendían. ¿Por qué es que les hablas por parábolas? Como diciendo, esos no entienden nada. ¿Por qué les hablas? Pero contanos. Y Jesús les dice algo muy interesante. Él entonces respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos despacio. Quiere decir que no yo, sino el Señor Jesús, dice que en el reino de los cielos hay cosas que son misterios. Y que esos misterios a alguna gente le es dado conocerlos, pero a otra gente no le es dado. ¿Me siguen o no? O sea, no sé si cree que estoy inventando el argumento o lo ve tan claro como yo lo veo. Jesús dice, ¿por qué enseñan con parábolas? Dice, porque a ustedes les es dado, les es concedido, tienen el privilegio de conocer, de entender los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Entonces hay 2 tipos de enseñanza en los evangelios. Hay una enseñanza que se llama exotérica, con X, imagínate qué barbaridad, con X, exotérica. Exotérica es del prefijo ex, hacia afuera. Es lo que usted enseña para que todo el mundo escucha. Pero hay otro tipo de enseñanza que es esotérica, con S. Es la que usted nos enseña, pero no a todo el mundo, sino a un grupo más pequeño de gente que usted elige. No sé si me estoy explicando. Entonces Jesús tenía sermones que le predicaba a las multitudes. Eso es enseñanza exotérica. Y tenía enseñanzas que le daba solo al grupito cercano de discípulos, a los que les era concedido entender los misterios del reino. Cuando uno habla de esotérica, hay más de un ignorante que dice, pastor, eso es brujería. Es más, no, usted no sabe lo que está hablando. Esotérico lo que significa es algo que está reservado para un círculo privilegiado. Y exotérico, pues es lo que es público, que es para todo el mundo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Bueno, porque es importante que lo tengamos claro. Leamos el versículo 12 a ver qué pasa. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí viene una cosa que a nosotros nos parece completamente injusta. ¿Qué es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo dice hay que darle al que no tiene. La sabiduría de Dios dice hay que darle al que tiene, para que tenga más. ¿No le parece justo? Bueno, muérase y discútalo con el Señor, pero yo no estoy inventándolo, ahí está en la Biblia. No lo discuta conmigo. ¿Por qué unos tienen y otros no tienen? ¿Por qué en las iglesias unos entienden y otros no entienden nada nunca? Bueno, hermano, porque hay gente que quiere sacrificarse, que quiere pagar el precio, que quiere buscar la honra de
escudriñar los misterios de Dios. Y entonces a la gente que tiene hambre y que tiene un poquito de luz, Dios le da más. Pero al que oye y le resbala, porque en las iglesias hay personas que son como patos. No sé si ha visto los patos. Hace unos años estaba en Toronto, yo, en Canadá, en pleno invierno, a 14, 17 grados bajo cero. Y me fui a ver un lago que había ahí, hermano. Bloques de hielo en el lago, un frío espantoso. Y un montón de patos y patas y pates y patitos estaban sacando cría, hermano. Nadando. Las patas irresponsables metiendo a los patitos en aquel lago semicongelado, hermano. Buceaban buscando, no sé, lombrices o peces, no hay que saber qué joven, pero se sumerían, hermano, y salían esos patos. Después de un rato se paraban en la orilla y el pato nada más hacía así y estaba completamente seco el condenado. Había estado debajo del agua, debajo de un témpano, y sale y se seca. Y uno con esa envidia, ¿no? Y por eso usted ve que estos animales, los ánades, los patos, los gansos y estos bichitos, constantemente están con el pico haciéndose así, están estimulando unas glándulas que tienen y que segregan un aceite y los vuelve impermeables. Yo cuando predico, yo veo gente haciéndose así, hermano. Estoy listo, estoy predicando. Porque hay hermanos que son como patos. Estamos metidos en la alabanza, en la adoración, en la palabra. La gloria de Dios puede estar cayendo. Salen por esa puerta y seguimos en la misma vaina, a pelear con la mujer, a quedarle debiendo al prójimo. La misma vida de antes. Tenemos una capacidad para estar sumergidos en la bendición y después sacudirnos de encima. Pero la gente que no quiere sacudirse, la que quiere pagar el precio, que quiere irse a la casa y decir, no me convenció Yamilo, voy a revisar esto a ver cómo es. Y Señor, guíame, Espíritu Santo, ábreme los ojos. A esa gente que tiene, aunque sea un poquito, Dios le va a añadir más y le va a añadir más. Pero al que no quiere, Dios no le va a dar nada. Estamos todavía en Mateo 13, ¿sí? Bueno. Vamos a seguir un poquito más adelante porque este tema es importante. Luego Jesús explica la parábola, versículo 18. ¿Qué dice? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, pero no es que la acaban de oír. La oyeron predicada a toda la multitud, la enseñanza exotérica. Ahora la van a oír la versión reservada para los que tienen ganas de conocer los misterios de Dios, aunque no los entiendan al principio, pero preguntan por lo menos. Y entonces les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? No es el hermano que está a la par suya. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús habló de varios tipos de lugares donde caía la semilla. El primero era junto al camino y venían las aves del cielo y se la comían. ¿Quién es la semilla junto al camino? Es el que oye la palabra y no la entiende. Entiéndame, hermano, el evangelio no es fanatismo, el evangelio no es misticismo. El evangelio tiene que ver también con su cerebro. Hay que entender lo que uno oye. Si no entiende una palabra, pregunte. Si no entiende, busque un diccionario, pregúntele a Google, haga algo. Pero no se quede sin entender, porque lo que usted no entiende, Satanás viene y lo arrebata de su corazón. Punto. Por eso usted puede oír palabra toda la vida y no ir para ningún lado. Hay que digerirla, hay que entenderla. Yo les conté la vez que prediqué yo hace 46 o 47, 46 años. Estaba predicando, me invitaron, yo no sabía yo nada de predicar. Me invitaron aquí a un pueblito que se llama San Cristóbal, rumbo dominical. Era una congregación, había un avivamiento, había como 12 personas ese día. Acabo de pararme en un cordón. Y yo estaba muy emocionado. Tranquilo, ¿no? Juan el Bautista. Gracias, ma. Yo me preparé a ver qué predicaba y busqué un versículo, un texto que me gustara bastante y que me bendijera a mí antes de predicarlo a la gente. Y ese domingo yo subí ahí al púlpito en un temblor, hermano, y prediqué sobre la carta del apóstol Pedro que dice que Dios tiene para nosotros una herencia gloriosa.
incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Según yo prediqué como 3 horas, habían pasado como 10 minutos, pero del susto, uno quería terminar rápido. Y cuando me bajé, llegó una señora, ya una señora de unos 50 y pico de años, una indígena, y me dice: hermanito, qué bonito que predica usted, hermanito. Gracias, hermana, yo sacando pues. Pero dígame una cosa, ¿qué quiere decir esa palabra inmarcesible? Ah, caray. Bueno, aquí hay una hermana que no entendió y quiere entender. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que yo no sabía qué quiere decir inmarcesible. Cuando lo leí en la Biblia me sonó de maravilla aquello, casi en verso: incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Yo predico esto. Aunque usted no lo crea, a veces hay predicadores que están predicando y no tienen idea de lo que están hablando. Y yo empiezo a meterle cuento: ay, sí, hermana, el Señor sí es bueno, ¿verdad? Sí, hermanito, pero ¿qué es inmarcesible? Y yo: cállate, ya. Atrás mío la mujer tenía hambre de aprender. Y yo no tenía nada para enseñarle, por irresponsable, por orgulloso, por soberbio, por creer que sabía más que los que estaban ahí. Y que con la cara roja de vergüenza y las orejas calientes, y le digo: hermana, disculpe, me venga el otro domingo. Y yo vengo, aunque ya nadie me invita a predicar, pero vengo a explicarle qué es inmarcesible, a buscar el mataburros, que es el término Reina Valera para los diccionarios, que era inmarcesible, y descubrir que inmarcesible significa que no se puede marchitar. Y muchos de ustedes se acaban de burlar de mí, tampoco sabían. Pero entonces es un problema. Imagínense, si el predicador a veces no entiende, imagínense las pobres ovejas. Y si usted no entiende qué es lo que pasa, el enemigo viene. Cuando estamos en un culto, ¿usted cree que solo hay ángeles de Dios flotando aquí? No, hermano, también hay bichos malos, tratando de distraerlo, tratando de robarse la palabra, picoteando la semilla, picoteando las verdades que usted está recibiendo, picoteando la revelación. Pero Jesús está ya explicándole este misterio a sus discípulos, no a toda la gente. Y luego continúa, verso 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas campañas habré predicado yo? ¿Cuánta gente habré visto a lo largo de los años, hermano? Usted hace la invitación para que vengan al frente a aceptar a Cristo. Yo dejé de hacer esa invitación hace un montón de años. Algún día le voy a explicar por qué. Vengan, acepten a Cristo, hermano, y la gente pasa. Hay un ambiente, los músicos agarran el piano y tocan músicas ahí, y la gente viene y llora, hermano. Ahora, como Marvin me estaba atando la correa de las sandalias, yo no sé cuánta gente he visto yo hincada en una tarima, hermano, mojándome los zapatos ahí con las lágrimas. ¡Ay! Y usted va 3 meses después a esa iglesia a ver dónde estaba toda esa gente que lloró, y unos están cantando el caballo de patas blancas en la cantina, el otro estaba dándole golpes a la mujer. Entonces, ¿a qué le llamamos convertirse? Convertirse es otra cosa, hermano. Convertirse es tomar una decisión. Es decir, pase lo que pase y venga lo que venga, yo me caso con Cristo para el resto de la eternidad. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, nadie me va a hacer echar para atrás. Puede que sangre en algún momento, puede que llore de dolor, puede que sienta ganas de morirme, pero de Cristo nadie me separa. Puede dejarme la madre que me parió, puede abandonarme quien sea, pero Dios no me va a abandonar nunca. Aunque la madre, dijo el Señor, abandone lo que dio a luz, con todo yo te recogeré. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que los cultos se prestan, el ambiente, el predicador grita y gesticula y la gente siente la presencia y luego hacen la invitación y el músico toca y pagamos las luces. La gente llora, pero eso no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es oír la palabra y entenderla y luego decidir en tu corazón. ¿Qué pasa con toda esta gente que llora y grita emocionada? Que fueron sembrados en pedregales. Y germinan, echan hojitas y uno dice se convirtieron. Apunte ahí, hermano, 27 profesiones de fe. No sé dónde sacamos lo de la profesión de fe. 27 convertidos. ¿Convertidos en qué? Denles chance, hermano. Porque puede que lo que esté viendo son las hojitas y que lo que hay abajo sea un pedregal nada más. No sé si me explico. Y luego va a venir el sol, van a venir las pruebas, van a venir las percusiones, va a venir la suegra y le va a decir, pero ¿cómo que usted se hizo evangélico? Qué vergüenza, en la familia nunca ha habido nadie así, mejor se hubiera muerto y mi hija quedara viuda, por lo menos se casa con otro.
Vienen las críticas, vienen las burlas de los amigos, vienen problemas dentro de la misma iglesia y como la raíz no era profunda, sino que era pura emoción, el sol de las pruebas la secó. La matica prometía, pero nunca produjo ni un quelite. Y luego, todos sabemos, no sé ni por qué estoy enseñando esto si todos lo sabemos. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es otro, el primero es el camino. Camino es no entendió. El segundo es fue sembrado en pedregales. Ese es el que se le vienen las pruebas y las luchas encima. El tercero dice es sembrado entre espinos. Este oye la palabra y hasta la cree y hasta hace profesión de fe. Pero se va para la casa y dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra no produce fruto. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer están dedicados a hacer plata. Los negocios, el trabajo, las posesiones, hay que pintar la casa, hay que lavar el carro, hay que hacer esto, no tengo tiempo, no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo hablarle de Cristo a nadie, no puedo congregarme. Y cuando usted se dio cuenta, hermano, probablemente está haciendo mucho dinero, probablemente su empresa está creciendo, probablemente su despacho tenga muchos clientes, probablemente en el trabajo le den un ascenso, pero espiritualmente usted se está muriendo. El pastor, entonces, que dejo de trabajar. No, hermano, trabaje, haga toda la plata que pueda, invite. No hay nada malo en eso, pero ponga en primer lugar el reino de Dios y su justicia y no las añadiduras. Todo lo demás le va a ser añadido después. Dedique el tiempo que Dios reclama para las cosas de Dios. Y finalmente dice el Señor, pues hay uno que cae en buena tierra, no todos. Si sacamos la cuenta, jugando de matemáticos, Jesús habla de 4 tipos de terrenos, ¿se acuerda? ¿Sí? El camino, los pedregales, las zarzas y la buena tierra. 4. Solo el cuarta da fruto. Los otros no. Unos dieron hojas, otros echaron raíces cortas, pero nunca dieron fruto. Solo, eso podría decirme a mí que de la gente que oye la palabra, quizás solo el 25% es el que va a reaccionar positivamente. Y de ese 25% dice el Señor, unos darán fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. No, ni siquiera todos los que reaccionan positivamente van a dar el mismo nivel de fruto. Pero Dios no se enoja con usted si usted da apenas un 5 o un 10 de fruto. La cosa es de algo. Porque hay gente que no da fruto, lo que da es lástima, ¿no? ¿Y qué es dar fruto, pastor? Es estar disponible para el Señor, decirle a Dios, aquí estoy, puede contar conmigo, no soy perfecto, no soy el más santo ni el más inteligente, pero mi corazón quiere hacer algo por el reino, quiero servir a Dios, quiero bendecir. Lo único que sé hacer bien es barrer o limpiar, bueno, pues voy a llevar la escoba, yo voy a barrer, o puedo predicar o me gusta enseñar, pues Señor, ayúdame, úsame. Cuando uno se dispone así. Ahora, la multitud que oyó a Jesús, ¿aguantan 10 minuticos más? Sí. No, sí, bueno. La multitud que escuchó a Jesús, hermano, no entendió nada de esto. Creyeron que el Señor los había llevado a una clase de agricultura. Estuvieron en la playa y dice, mejor no hubiéramos venido eso de que ¿quién no va a saber eso de echar semillas? Y se fueron murmurando. Hay gente que va a la iglesia, como no entiende nada, se van murmurando de lo que no saben, de lo que no entienden. Pero hay otros que dicen, no me quedó muy claro el asunto, voy a ir a preguntarle al Señor. Y a estos que se acercaron a decirle, Señor, ¿cómo fue ese asunto? Entonces Jesús a ellos les da la revelación. Y en esa revelación, a mí no me interesaba tanto el tema de la parábola, pero lo que me interesa es que en esa revelación Jesús les dice algo. A ellos no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ustedes sí. Quiere decir que lo que Jesús está enseñando, y que a mí realmente me interesa esta mañana, es que en el reino de los cielos hay cosas que son misterios. Y hoy voy a correr a ver si en los 10 minutos que me quedan, puedo hablar de 2 de esos misterios que son importantísimos en los tiempos que estamos viviendo. Así que esto que oyó ahora era la introducción. Ahora viene el sermón, pero vamos a tratar de hacerlo cortico para que usted vaya a almorzar tranquilo. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. A los que les gusta estudiar y a las que les gusta, hagan un ejercicio. Cuando llegue a su casa o le quede un tiempito esta semana, busquen la concordancia, puede ser ahí en internet o que sea, si tiene una de papel, pues búsquela ahí. En la concordancia, la palabra misterio en el Nuevo Testamento. Y usted se va a asombrar la cantidad de veces que aparece esa palabra.
Y por eso el Señor dijo que había que escudriñar las Escrituras. Muy bien, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. La iglesia tesalónica estaba siendo confundida. Estaban pasando un tiempo de persecución un poquito duro y entonces se levantaban profetas diciendo esto es porque ya viene Cristo. Llegaban cartas de personajes que se hacían pasar por Pablo y no eran Pablo, diciendo apúrense, vendan todo, pues ya Cristo viene. Se levantaban profetas, había sermones y entonces la noticia le llega a Pablo que es una iglesia que está turbada, porque por un lado la persecución y por el otro lado todo este movimiento de profético y cartas falsas y predicaciones, y Pablo les escribe gracias a Dios que esa iglesia tuvo sus problemas, porque en la respuesta de Pablo tenemos respuesta para muchas de nuestras inquietudes. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Cristo va a venir, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Óigame, al revés de la mayoría de predicadores, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, no se preocupen, Cristo no está cerca. ¿Por qué? Porque había tres fuentes que estaban presionando a la iglesia diciéndole ya el Señor viene, ya está encima, esto se acaba, ¿para qué estudiar? Yo me acuerdo, hermano, cuando nosotros nos convertimos, ¿sabe qué le decían a la gente? ¿Para qué estudias si ya Cristo viene? Me acuerdo cuando compré mi primer casa, allá en el barrio El Pocito, hasta que lloro todavía no me acuerdo, el platal que me costó 2,5 millones de colones. Un lote como de 1,000 y resto de metros y una casa en ruinas que sacamos como 6 camionados de basura dentro de la casa. Y estaba sacando basura y tratando de poner aquel desorden bonito. Y pasaron 3 pastores de aquí de la ciudad. ¿Qué estás haciendo? Ya les conté que había comprado la casa. Yo feliz, presumiendo de aquel basurero. Y se quedaron viéndome con lástima. Me dice, ¿para qué gasta plata y trabajo en casas? Cristo ahorita viene. Esa era la mentalidad. Gente que ni hace negocios, ni estudia, ni se prepara, ni invierte, porque ya Cristo viene. ¿Y sabe qué? Yo creo que ya se murieron esos pastores. Desde entonces yo he tenido unas 15 o 20 casas o más. He comprado, he vendido, he remodelado, he construido. Y el Señor no vino. Y ellos mientras tanto están de alquiler cuando les alcanza para pagar la renta y cuando no los corren. Y el Señor no ha venido. Yo con todo mi corazón creo que el Cristo viene pronto. Creo que estamos 2000 años más cerca que en la época de Pablo. Pero Pablo sabía lo que estaba hablando, no era ningún fanático. Les dice, no se conturben ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a ver, nadie os engañe en ninguna manera. Pregúntele a Elena G. de White y a los adventistas, pregúntele a Carlos Russell y a los testigos de Jehová cómo empezaron todas esas sectas, con gente anunciando y profetizando que había que dejarlo todo y venderlo todo y vestirse de blanco y subirse al techo de la casa porque ya Cristo venía y daban el año, el mes, la fecha y hasta la hora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que Cristo venga, no se enfoque en las guerras, ni en los terremotos, ni en las pestes, ni en los rumores de guerra. Enfóquese en 2 cosas. Cristo no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía. Y número 2, se manifieste el hombre de pecado. No el hombre pecador, porque seríamos todos nosotros, sino que va a haber un tipo tan extraordinariamente malo, pero tan increíblemente malo, que la Biblia no le va a decir pecador, sino que es el pecado hecho carne, el pecado mismo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que con este tipo ni gaste saliva orando por él, ni le hable del Señor, porque nunca se va a convertir, es un hijo de perdición. Es el pecado hecho hombre. Y este tiene que manifestarse antes de que Cristo regrese. Y todavía ese hombre no se ha manifestado. Este hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es un tipo odiador de Dios,
odiador de todas las religiones, no del cristianismo, de todas. Odia todo lo que tenga abuela a Dios. Odia los templos, odia la Biblia, odia todo lo que sea espiritual. Porque él codicia toda la adoración para él. Y aborrece tanto a Dios, dice, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 3 veces aparece la palabra Dios en esta última frase. Tanto es así, tan pecador este tipo, que se va a sentar en el templo de Dios como si él fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto, pueden respirar profundo. Esto significa una cosa, hermano. Para que este tipo se manifieste, y Cristo no va a venir sin que él se manifieste, tiene que haber el templo de Dios. Y aunque en este planeta hay millones de templos dedicados a todos los dioses sabidos y por haber, y hay catedrales y mezquitas y sinagogas, Dios en todo el planeta solo reconoce un templo. Para Dios solo existe un templo y solo puede estar en un lugar que es Jerusalén. Y toda la guerra y las noticias y la matazón que usted está oyendo y la destrucción que ve todos los días no tiene que ver nada ni con palestinos ni con la franja de Gaza. Olvídese del cuento. Lo que se está peleando es por el control político, militar de Jerusalén, porque ahí tiene que levantarse un templo. Y si el Señor se demora un poquito en venir y usted oye alguna noticia de que la mezquita que hay ahí ahorita le cayó por casualidad un misil encima, o que hubo un terremoto y se cayó, hermano, entonces sí, cómprese la batica blanca, venda las vaquitas y súbase al techo porque el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque este tipo, vea que nos están avisando hace 2000 años. Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, tan pecador y tan perdido que se sienta en el templo de Dios. Entonces tiene que haber un templo de Dios, ¿o no? ¿Sí? Y solo hay un lugar donde se puede construir ese templo. ¿Y qué va a hacer cuando se construya el templo? Probablemente él mismo va a dar la orden y permiso de que lo construya, y los judíos se van a volver locos y enamorar de este tipo y van a decir: hombre, qué hombre tan bueno, al fin nos reconstruyó el templo. Una vez que el lugar santo esté instalado, él se va a sentar en el lugar santo como si él fuera Dios, y se va a hacer pasar, va a fingir que él es Dios, va a pretender que él es Dios, y millones le van a creer y lo van a adorar. Pues cuando la gente no quiere creer en el evangelio, no quiere creer en el Dios verdadero, termina creyendo hasta adorando vacas, adorando monos, adorando culebras y ratas, como pasa en muchos países. Porque el que no ha conocido a Dios, hermano, en verdad, termina pidiéndole favores a pedazos de madera y de yeso y de metal, porque no ha conocido a un Cristo vivo. Porque el que nunca ha visto un altar, delante de cualquier fogón se persina. Ese es un proverbio, no es de Salomón, pero sigue siendo verdad. El que no ha conocido lo verdadero, lo auténtico, lo genuino, es la persona que es engañada. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? O sea, cuando Pablo estuvo fundando esa iglesia, les daba toda esta enseñanza acerca de la profecía y las cosas finales. Hoy en día en las iglesias nadie enseña nada de esto y nadie sabe nada. Y les dice: y ahora vosotros sabéis. O sea, la iglesia en Tesalónica sabía, tenía conocimiento. Vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que lo detiene a quién? ¿De quién está hablando? Aquí no estaba hablando de Cristo, está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición. O sea, ahorita, dice Pablo, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción ¿el qué? ¿El qué? Ok, volvemos a encontrar la palabrita aquí, y la va a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces hay algo en la Biblia y en el mundo que se llama misterio de la iniquidad. Y ese misterio de la iniquidad ya estaba actuando en los días del apóstol Pablo hace 2000 años. Estaba actuando y quería manifestarse. Iniquidad es la maldad, el pecado, lo demoníaco. Quería manifestarse con todo su poder, pero no puede, porque hay algo. No alguien, sino algo que lo detiene y le impide manifestarse. Por favor, póngame atención, respire profundo otra vez, me quedan 5 minutos. Cuando usted ve cómo está el mundo, los que ven noticias, pues yo tengo ya toda una vida de no ver noticias, pero hermano, es una cosa pavorosa. Son asesinatos, violaciones, violencia, hambre, miseria, odio, por todas partes, en todos los países. Y uno dice: ¿de verdad que el mundo entero está bajo el maligno? Está bajo el maligno, pero hay quien lo detiene. Todavía el bicho no puede manifestar todo lo que él quiere. ¿Cómo será el mundo cuando eso que está deteniéndolo al enemigo se ha quitado? Si usted cree que las cosas ahora están mal, hermano, espérese.
Están mal y esto que hay un freno. ¿En qué consiste ese freno? Esta es mi hipótesis. No voy a enseñar esto como doctrina, ni voy a decir que es una revelación de Dios, ni nada. Es mi opinión, la voy a expresar con humildad y puedo estar equivocado y usted puede tener otra. Lo que yo creo, porque oigo a alguna gente decir que es el Espíritu Santo el que detiene la manifestación de este misterio de la iniquidad, de este hombre de pecado. Pero es muy difícil, hermano, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente. Entonces no podría ser quitado el Espíritu Santo de la tierra, porque ya habría un lugar del universo donde no está y dejaría de ser omnipresente. Además, en la gran tribulación se van a convertir millones de personas a Cristo y nadie se puede convertir si el Espíritu Santo no lo redarguye de pecado. Otros dicen que es la iglesia, pero no, hermano, no somos nosotros. Yo creo que es lo que está, repito, es mi opinión, creo que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Porque el Espíritu Santo no solo está en la iglesia, está operando afuera también. Pero cuando el Espíritu Santo con la iglesia se ha arrebatado, entonces ese freno va a ser quitado y Satanás se va a manifestar en todo su poder, en todo su apogeo. Por eso Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Porque cuando la sal se quita de la carne se pudre. Así que toda esa gente que odia a los cristianos y esos políticos que quieren pasar leyes en contra de las iglesias, si supieran, hermano, que nosotros somos el seguro de vida para ellos, dejarían de estar fregando la vida y estarían viendo a ver cómo ayudan, más bien. Sí, el mundo está mal. Sí, las iglesias también hay mal. ¿Por qué? Porque va a haber apostasía. ¿Por qué se ha desatado tanto el mal? Porque la iglesia ha fallado en ser luz del mundo, porque la iglesia ha fallado en ser sal de la tierra. No le podemos echar toda la culpa a los que están afuera. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo que mora en la iglesia quitado, este tipo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el misterio de la iniquidad, se va a manifestar en todo su esplendor y el mundo va a ver lo que es cajeta, como diría mi abuelita. ¿Cómo sabemos que es el misterio de la iniquidad? Porque dijimos que es algo que ya había estado oculto, pero que luego es revelado. Vamos a terminar con una cita bíblica en la primera carta de Pablo a Timoteo, que es el librito que sigue ahí después de donde usted estaba. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ahora Pablo no le está escribiendo a una iglesia, está escribiendo a un discípulo suyo a quien él ama mucho, con el que ha pasado muchas cosas juntas. Le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16. Ahora cambia de marcha Pablo, cambia de tema. Dice: e indiscutiblemente, o sea, va a enseñar algo que nadie debería porfiar, nadie debería discutirle. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, aquí nos enfrentamos a otro misterio que no solo es misterio, sino que es un gran misterio. Indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Vamos a ver, piedad es lo contrario de iniquidad. Acabamos de dejar atrás en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que Pablo dijo: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Bueno, el misterio de la iniquidad, para saberlo, tenemos que ir a ver cuál es el misterio de la piedad, que es exactamente lo contrario. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? ¿Cuáles son las 4 primeras palabras que Pablo usa para describirlo? Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿Cómo? ¿Cuándo fue manifestado Dios en carne? Cuando Jesús nace en Belén. Dios, el Dios eterno, entra a este planeta. El Dios que es espíritu se reviste de materia. El Dios que es eterno entra al tiempo. El Dios que es el autor de la vida viene a este planeta dispuesto a morir. Eso es un misterio, y un misterio grande. Nuestro cerebrito no alcanza, si no fuera por la misericordia de Dios que quiere revelárnoslo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, si el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, ¿cuál será el misterio de la iniquidad? Si la iniquidad es lo contrario a la piedad. Bueno, voy a usar un término que yo sé que está mal teológicamente, pero lo voy a usar para que quede claro. El mundo no creyó cuando vino la encarnación de Dios.
va a creer cuando vean la encarnación de Satanás. Si el misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo, el misterio de la iniquidad es que Satanás mismo se va a manifestar en carne en la persona del anticristo. Y a ese sí le van a creer. Jesús dijo, yo vine en mi nombre y ustedes en nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron. Vendrá otro en su propio nombre y a ese sí recibirán. Y estaba anunciando ese otro al que sí van a recibir los judíos, es el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, el misterio de la iniquidad. A eso es a lo que nos estamos moviendo. Sí, Cristo está más cerca que nunca. Sí, las señales se están cumpliendo. Pero para que el Señor retorne en poder y gloria a la tierra, todavía faltan unas cositas. Va a haber una apostasía todavía más grande en la iglesia. Muchos se levantarán y engañarán a muchos. Así que por eso, hermano, hay que estar conectado con la Biblia, conectado con el Espíritu Santo, conectado con la oración, conectado con la iglesia. ¿Amén? Porque aún el que piensa estar firme, mire, que no caiga. La situación va a ser un poco tensa a nivel espiritual. Gracias a Dios, comida no nos va a faltar, casa no nos va a faltar, techo no nos va a faltar. Somos gente muy bendecida. Nadie nos persigue, nadie nos encarcela, nadie nos dispara por predicar a Cristo. Aprovechemos esta puerta que Dios tiene abierta para nosotros para ganar todas las almas que podamos, para testificar de Cristo y así en cierta forma apresurar la venida del Señor. Amén. Muchas gracias por su paciencia, que Dios los bendiga, que tengan una... Centro Victoria.